para presentar el informe Un país sin denuncia y probable manipulación y ocultamiento de información sobre seguridad que realizamos en Causa en Común. Y para ello tenemos la presencia de un panel de lujo. Nos encontramos aquí con el licenciado Alejandro Ope, analista en seguridad. Es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. También tiene estudios de doctorado en la misma materia en la Universidad de Princeton. Ha sido editor de Seguridad y Justicia en el Daily Post. Ha tenido diversos cargos de asesoría, tanto en el Senado, en el CISEN, en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en su momento. Es colaborador en medios nacionales como El Universal, Animal Político y la revista Nexos, y también coautor del libro La Mentada Estrategia, 2 ensayos y 39 preguntas sobre seguridad, justicia, violencia y delito. También nos acompaña el doctor Carlos Vilalta, que es investigador en el Centro de Investigación en Ciencias de la Información Geoespacial y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 3, que es el más alto. Estudia las causas y los efectos del crimen y el miedo al crimen por medio de modelos geoespaciales predictivos. Ha publicado más de 60 artículos y capítulos de libros arbitrados, y también tenemos a Magda Ramírez, investigadora del programa de seguridad se ha desempeñado como consultora internacional en el área de ciudad y territorio. Tiene también una amplia trayectoria como consultora en análisis espacial urbano en México y Centroamérica, y se encuentra ahora en México Evalúa. Y también tenemos al doctor Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, AC. Es licenciado en Economía y Comercio por la Universidad de Perugia, así como licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California. También tiene una especialidad en Cultura de la Legalidad en la Flaxo de México. Es también maestro en psicología y doctor en estudio del desarrollo global por la Universidad Autónoma de Baja California y la de California de Los Ángeles. También nos acompaña la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera. Y pues bueno, este foro tiene como objetivo discutir probables anomalías y manipulaciones en los datos de incidencia delictiva que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, para nosotros es muy importante que se dé a conocer, que podamos entender la importancia que tienen los datos, contar con datos confiables para el tema de seguridad. Lo más importante es que conozcamos la verdad, y de esta forma será la única que podamos tener políticas públicas ad hoc a este tema. En ese sentido, rápidamente podemos hablar sobre algunos datos que tenemos en este informe que se presenta el día de hoy. El objetivo de este informe es detectar posibles anomalías en los registros delictivos por parte de las fiscalías estatales y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es quien recaba esta información y la publica mes con mes. Y este estudio comprende el primer trienio del gobierno actual, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2021. En particular, ese estudio se concentra en los registros de homicidio, feminicidio, trata de personas, secuestro, extorsión, robo a transeúnte con violencia, robo de vehículo con violencia, violencia familiar y narcomenudeo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de anomalías? Estas pueden ser datos que no nos están reflejando la realidad palpable de violencia que tenemos en el país. Si bien sabemos que el subregistro en mayor medida se debe a la falta de denuncia de parte de la ciudadanía, ya que no se tienen los suficientes canales de denuncia, no existe tampoco confianza en las autoridades,
y sabemos que la última encuesta de victimización que hizo el INEGI se reportó más del 93% de cifra negra. Es decir, que en números generales, 9 de cada 10 delitos no se denuncian. Entonces, una vez partiendo del hecho de que la realidad de la proporción de los delitos que nos da el informe del secretariado que se presenta cada mes, es un universo muy pequeño de todos los delitos que se cometen. Pero aún así, dentro de estas encuestas, perdón, de estos datos que presenta el secretariado, hemos detectado de pronto números muy reducidos en el registro de delitos o bien caídas drásticas en los reportes de ciertos delitos o incluso discrepancias entre otras fuentes que no son oficiales ni estadísticas y también la clasificación de delitos en una categoría no correspondiente menos grave. En ese sentido, las fuentes son las bases de datos de víctimas de delitos y también las de carpetas de investigación. En este caso que publicó el secretariado hasta el 20 de enero de 2022, que es cuando se dan los registros de diciembre de 2021 para cerrar justamente esta primera mitad del sexenio actual. Hablando a grosso modo, uno de los temas importantes es cómo se registran los homicidios dolosos. Por ejemplo, en Coahuila se registró entre 2020 y 2021 un incremento del 36%, un decremento del 36% del homicidio doloso, pero un incremento del 26% de estos homicidios accidentales denominados culposos. En este año la diferencia entre estos dos tipos de clasificación del homicidio fue del 86%, cuando históricamente Coahuila había mantenido un promedio de 5% de diferencia entre el número de homicidios dolosos y el número de homicidios culposos. En Tabasco, por ejemplo, se detectó que en este mismo lapso, entre 2020 y 2021, se registró una disminución del 25% de los homicidios dolosos, pero un 41% de incremento de los homicidios culposos. De igual forma, en Sinaloa, la disminución fue de 25%, pero un 12% de incremento de homicidios culposos. Si bien estos datos como por sí mismos no nos dicen mucho o hablamos también de alguna política o programa exitoso que permita reducir este tipo de violencia, también resulta sospechoso, genera suspicacias que se incrementen tanto los porcentajes de homicidios culposos. Entonces aquí estaría la hipótesis de que estos delitos están siendo clasificados de forma que pues se pueda sostener esta lógica de que hay una disminución grande del número de homicidios dolosos. Sin embargo, uno de los delitos que presentan las cantidades de subregistro más alarmantes es el feminicidio. Por ejemplo, en Tamaulipas tenemos que se presentó entre 2020 y 2021 una disminución de 67% en el número de víctimas de feminicidio. Sin embargo, al revisar los datos, encontramos que solo reportaron 4 víctimas durante 2021, pero en el estudio de atrocidades que realiza Causa en Común a partir de medios periodísticos locales, se detectó que fueron 12 mujeres que fueron asesinadas con violencia extrema, ya que este estudio por sí mismo, su objetivo es visibilizar el nivel de crueldad y de violencia que ocurre en el país. Entonces, esa es una de nuestras categorías. Mujeres que son asesinadas con violencia extrema y que por protocolo deberían ser investigadas como feminicidio,
y tenemos esta discrepancia que se encontró que fueron 12 víctimas de esta atrocidad, pero 4 víctimas que fueron catalogadas como feminicidio por el estado de Tamaulipas. En el caso de Baja California, se registró una disminución de 38% entre estos dos mismos años, 2020 y 2021, con 132 víctimas que fueron reconocidas o que fueron reportadas por la Fiscalía Estatal como víctimas de feminicidio, pero en el apartado de homicidio doloso se detectaron 305 mujeres que fueron víctimas clasificadas como homicidio doloso, lo cual representa una proporción muy distante una de otra. Por su parte, Nayarit reportó una disminución de 33% en los casos de feminicidio, con 8 víctimas, pero al igual que en Tamaulipas, Causa en Común documentó al menos 12 víctimas que fueron mujeres asesinadas con crueldad extrema. Otro de los casos importantes son entre los delitos de alto impacto está la trata de personas, donde las disminuciones son muy grandes porque los números que se reportan son muy pequeños. Por ejemplo, 100% en el caso de Durango y Guanajuato, donde también en Guanajuato se detectó en medios un caso de trata que no fue reportado por la Fiscalía. En el caso de Sonora, la disminución fue del 88%, Tlaxcala del 87%, Guerrero del 83%, al igual que Nayarit. Es decir, si bien no tenemos suficientes elementos para saber por qué se están comportando de esta forma estos delitos, sí genera suspicacia que las disminuciones sean tan grandes. Y también tenemos otros casos, como es el tema del secuestro, el tema también donde tenemos estados que no han reportado ninguno, que son estados que se encuentran en una situación o bien de bastante estabilidad, de bastante seguridad, o no están recibiendo las denuncias ni están haciendo nada para que estas denuncias se reciban. Por ejemplo, Durango, que solamente ha informado 2 secuestros desde 2019, en 2021 no reportó ninguno, o Morelos, que reportó una disminución de 19% entre 2019 y 2020, y que al final de cuentas son estados que los tenemos identificados como puntos violentos. Veracruz también es un caso que se destaca por una disminución del 58% entre 2019 y 2020 y de 50% entre 2020 y 2021. La mayoría de las anomalías son detectadas entre 2020 y 2021, toda vez que 2019 fue también un año atípico por el tema de la pandemia. Sin embargo, aún así hay números que no parecen cuadrar con la realidad. Otro caso es el de la extorsión, donde, por ejemplo, Tlaxcala reportó solamente 8 víctimas durante todo el trienio. Quintana Roo informó que el número de víctimas de extorsión de 2021 fue 49% menor que en 2020, y Hidalgo reportó una disminución de 38% entre 2019 y 2020 y luego una de 43% entre 2020 y 2021. También Jalisco reportó una disminución de 38%. Igual en tema de robo a transeúnte con violencia, tenemos registros muy bajos. Por ejemplo, Nayarit, que solo reportó 8 casos en todo el trienio. En el caso de robo de vehículo con violencia, Colima no ha registrado ni un solo caso en 3 años. En el tema de violencia familiar, tenemos igual, a pesar de que el incremento de este delito durante el confinamiento y además es un delito que creció mucho durante este trienio, se reportaron en el país 696,000 casos aproximadamente, pero
Por ejemplo, Tlaxcala solamente reportó 17 casos en 2019, 18 en 2020 y 78 en 2021, que ya es un número más grande, pero la mayoría de los estados los registran por miles. En el caso de narcomenudeo, tenemos, por ejemplo, que Sinaloa, entre 2020 y 2021, solamente ha registrado 145 casos. Y además reporta disminuciones entre cada año, entre 2019 y 2020 de 15% y entre 2020 y 2021 de 40%. También destaca el caso a nivel municipal, que el primer lugar de denuncias por narcomenudeo lo tiene León, con 12,334 denuncias, pero el segundo lugar que tiene Tijuana es con 5,000 denuncias, 5,804. Y el que sigue en este, digamos, ranking nacional es Ciudad Juárez, en Chihuahua, con 4,208. Es decir, la proporción entre los casos que se han denunciado en Tijuana y en Juárez distan muchísimo de lo que se reporta en León. En ese sentido, México requiere cifras de delitos más cercanas a la realidad. Sin embargo, bueno, vamos a ahondar un poquito más adelante en las propuestas que se dan en este sentido para dejar de tener este nivel de subregistro. Un caso importante a destacar es el análisis de incidencia delictiva que se realizó para el primer bimestre de este año, en donde se ha detectado también una serie de incrementos muy importantes. Por ejemplo, en el caso de secuestro, el homicidio se mantiene a la baja. En este periodo se reportó un 14% de disminución, que pues terminan siendo de igual forma, digamos, disminuciones que no parecen creíbles, que no responden a la realidad y que al mismo tiempo nos hacen preguntarnos qué tan confiables son estas estadísticas, de verdad están reflejando la realidad del país, y sobre todo exigir a las autoridades, ya que el tener números más altos o más bajos, más que dar o presentar una evaluación de cómo va la estrategia de seguridad, son los insumos que se requieren para poder diseñar las políticas públicas en la materia, para diseñar estrategias, programas que de verdad respondan no solamente a la violencia homicida, sino a todos los delitos que nos dañan como sociedad y que en México mantienen una situación alarmante de inseguridad. En ese sentido, le doy la palabra al licenciado Alejandro Ope para que pueda comentarnos sobre este estudio. Pues muchas gracias, Angélica, muchas gracias a Causa en Común, muchas gracias a mis compañeros en el panel y muchas gracias sobre todo a todas las personas que se están conectando por varias plataformas a esta conversación. Déjame hacer algunos apuntes. Primero, felicidades por el estudio, creo que está muy bien logrado y creo que es un tema muy importante. Un primer apunte es el obvio, ¿no? Lo que vemos de incidencia reportada no es más que la punta del iceberg. Esto ya lo sabemos desde hace muchos años. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública muestra que solo se reportan y se abre una carpeta de investigación en 7% de los delitos. Significa que el 93% de los delitos que se cometen en el país no van a aparecer en las estadísticas que producen las fiscalías y que luego agrega el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, el tema es delicado. O sea, estamos hablando apenas de la crema del café, déjenme ponerlo así. Segundo punto que yo creo que es importante es hay un problema de registro en múltiples niveles que empiezan las fiscalías y que luego se reflejen en las cifras del secretariado.
Uno es lo que ustedes señalaron, es cómo se clasifican los delitos, ¿no? Un delito, un homicidio doloso puede ser clasificado, o sea, no hay necesariamente hay homogeneidad en las prácticas de clasificación. Hay una crisis, por ejemplo, sabemos en los servicios periciales en los estados, entonces muchas veces la capacidad de peritos para señalar la causa de un homicidio pues, se ve limitada. Entonces, muchas veces se acaban clasificando delitos, un tipo de delito en otra categoría, ¿no? Esto, por ejemplo, el tema del feminicidio es particularmente notorio, ¿no? Donde las prácticas son extraordinariamente heterogéneas en términos de la voluntad, de la disposición y la capacidad de las fiscalías para abrir carpetas de investigación en términos de ese delito. Entonces, la evolución que vemos en los feminicidios nos dicen muy poco sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Es mucho mejor práctica ver homicidios de mujeres como indicador de ese fenómeno que ver el subindicador de feminicidio. Donde además hay una varianza enorme de mes a mes, ¿no? Un segundo tema es también muchas veces las carpetas de investigación no se agregan en el mes que ocurren, en el mes que se abren. O se tarda la autoridad en abrir la carpeta de investigación. Entonces muchas veces tenemos brincos para arriba y para abajo muy importantes, sobre todo hacia finales y principios de año, que tienen que ver con estas prácticas de registro, ¿no? Donde se acumula el trabajo, entonces no se registra en un mes y al mes siguiente hay cargas masivas, luego hay cargas masivas de información. Y a veces queremos darle algún tipo de interpretación o algún tipo de análisis a estas evoluciones en algunos delitos que muchas veces simplemente tienen que ver con las cargas relativas de trabajo en las fiscalías. Otro tema que y se hizo en 2018, en 2019 se hizo una compulsa de los datos de la Fiscalía de la Ciudad de México de 2018, ¿no? Y uno de los fenómenos que encontraron es que, digamos, en una carpeta de investigación puede haber 2 o más delitos, pero en la estadística oficial solo se registra uno. Por ejemplo, puede haber un secuestro y un robo de vehículo en el mismo acto, por ejemplo, ¿no? Pero solo se registra el robo de vehículo. Entonces, o hay secuestro y además homicidio, pero a lo mejor nada más se registra el homicidio y no el secuestro. Estas prácticas son a veces más frecuentes de lo que a veces nos imaginamos, ¿no? Y luego también está el hecho de que hay una transferencia, muchas, sobre todo digamos, en zonas que son de frontera, ¿no? Entre entidades federativas, donde hay incentivos a trasladar la responsabilidad a la entidad federativa de junto, ¿no? Eso se da mucho porque incluso de arrojar cadáveres, ¿no? Esto también son prácticas que se han documentado, ¿no? Que se han documentado, y esto conduce muchas veces a que estas estadísticas, digamos, en municipios de frontera, reflejen muy mal la realidad de lo que está sucediendo. Porque hay un incentivo a trasladarle la responsabilidad a la entidad federativa de junto, ¿no? Esto, por ejemplo, se quejan en Aguascalientes que eso les pasa, o en San Luis Potosí que eso les pasa, que los delitos se cometen en Zacatecas y se los avientan de su lado, ¿no? Eso puede o no ser cierto, pero sí habla de que muchas de lo que vemos en términos de incrementos o descensos de la incidencia reportada, mucho tiene que ver más con prácticas administrativas, con problemas de gestión en el registro de los datos, que con una evolución del fenómeno sustantivo, ¿no? Y esto también debería de conducirnos, y con esto ya concluyo, debería conducirnos a repensar el valor que le damos a este tipo de datos. Pues sabemos que con la excepción del homicidio y probablemente robo de vehículo, la cifra negra es gigante.
la cifra negra emergente. Pero además sabemos que esto, o sea, una buena parte de esto, lo que refleja son procesos de trabajo de las fiscalías, ¿no? De las fiscalías y procesos de registro de las fiscalías, y no necesariamente lo que sucede en la realidad. Entonces deberíamos tratar de pensar en otras métricas para medir el éxito o fracaso de las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, muy esclarecedora. Ahora, por favor, le doy la palabra al doctor Carlos Vilalta, recordándole de igual forma que todos tenemos 8 minutos para poder intervenir. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos, me da muchísimo gusto verlos. Gracias por la invitación, María Elena, Polo y Causa en Común en general. Lo que yo quiero hacer ahorita es, un poquito abundando en las líneas de lo que Alejandro comentaba, es, digamos que tengo la guía conductora en estos comentarios, es porque a 22 años de la transición democrática, digamos de manera formal, seguimos adoleciendo de un sistema de registros administrativos criminales de tan baja calidad. Y por baja calidad me refiero a poca validez y poca confiabilidad. ¿Por qué la continuidad, de nuevo, de estos datos que no arrojan una buena luz sobre el fenómeno criminal? Y la tesis que yo tendría es que no haría tanto responsable a las burocracias estadísticas encargadas de compilar esta información y últimamente reportarla. Me parece que en el contexto político de las burocracias estadísticas hay varias variables que nos conducen a esta continuidad en la baja confiabilidad de la información en carpetas de investigación y de número de víctimas por parte, de nuevo, de los registros administrativos. Hay un contexto político que explicaría por qué tenemos una baja calidad de la información en este respecto. Y la tesis también se extendería al siguiente razonamiento. A mi parecer hay incentivos políticos y específicamente políticos electorales que nos llevan a tener esta baja calidad de la información. Cuando hemos visto avances importantes en sistemas unificados estadísticos en México, y particularmente lo podemos ver para los que nos tocó vivir la transición política, por ejemplo, desde el 97 con la creación del Secretariado Ejecutivo y un poquito más adelante, lo que encontramos es que habían dos factores muy importantes que empujaron a mejorar la calidad de la información. De hecho, posiblemente tres, pero el tercero en un momento más tardío. Y era una demanda ciudadana, en primer lugar, una demanda ciudadana organizada y también desorganizada por una mejora de la calidad de la información, y segundo, un nivel de competencia política que ambas vías, digamos, una demanda ciudadana y competencia política, llevaban a generar incentivos político-electorales por mejorar la estadística administrativa, entre otras muchas cosas en la transición política del país, ¿no? En la transición democrática del país. Pero cuando se pierde esa demanda ciudadana, digamos, había una convergencia, pero cuando se divide o se fragmenta esa demanda ciudadana por una mejor información y los niveles de competencia política se reducen, muchos funcionarios electos no tienen los incentivos políticos para modificar una oficina de registros administrativos que los está monitoreando o controlando. Entonces no habrían los incentivos electorales una vez que ya se tiene el poder y ya se logró una transición. No habrían incentivos, digamos, político-electorales para confrontar inclusive una Secretaría de Seguridad Pública o una Fiscalía para empezar a mejorar estos registros de datos, estos registros administrativos criminales. Y es por eso que me parece que tenemos esta continuidad en la baja calidad de la información estadística. Me refiero específicamente por parte del registro administrativo. No hay los suficientes incentivos político-electorales para que los agentes electorales, específicamente los funcionarios
electos modifiquen a las burocracias, mejoren a las burocracias. ¿En qué escenario nos encontramos hoy? Y con esto terminaría mi participación. Bajo la misma línea de una baja competencia política y digamos, una demanda ciudadana fragmentada por buscar una mejor información, está menos unificada, digamos, la demanda ciudadana que lo que estaba anteriormente. Y además, el tercer factor, que sería la participación del crimen organizado como un ataque directo a las democracias y particularmente a los gobiernos municipales en especial, nos encontramos entonces con un estado de nuevo de continuidad en donde veo con poca probabilidad que se puedan mejorar estos registros administrativos. No hay de nuevo estos incentivos políticos por mejorar las burocracias administrativas. Últimamente las burocracias hacen lo que se les indique que hagan, pero no veo cómo en este escenario, al menos en el corto plazo, podamos mejorar estos registros administrativos, a menos de nuevo que se generen los suficientes incentivos por medio de una demanda ciudadana mucho más enérgica y sobre todo unificada, y que empuje una verdadera reforma administrativa en estos registros criminales. Y esta sería mi participación. La pregunta de nuevo central es, me parece a mí, no nada más los datos que tenemos, sino por qué esta continuidad en la baja confiabilidad. Y me parece que viene desde un punto de vista, no hay que perder de vista el contexto político en el que operan las burocracias estadísticas. Muchísimas gracias. Sería lo que podría yo comentar al respecto, y felicidades por el informe. Muchísimas gracias, doctor. Ahora le corresponde el uso de la voz a la maestra Magda Ramírez de México Evalúa, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco y saludo con mucho aprecio a los expertos que hoy acompañan esta mesa. De igual manera felicito a Causa en Común y a María Elena porque tienen un pulso muy, muy cercano a lo que está ocurriendo en las estadísticas del país y precisamente en las fiscalías. Entonces hacer este tipo de ejercicios siempre es muy, muy interesante y enriquecedor. A mí me gustaría comenzar mi intervención haciendo alusión a estas dos, digamos, perspectivas que ponen sobre la mesa Alejandro y Carlos, que creo que vale mucho la pena no perderlas de vista y además hablar un poco también desde la experiencia que tenemos en México Evalúa, porque ya hemos hecho, desde hace 5 años, hemos elaborado 3 reportes que versan sobre el tema de la calidad de los datos. Entonces tenemos algunas pistas que nos ayudan a identificar qué está pasando adentro de las fiscalías, ¿no? Tenemos una versión de cada víctima cuenta y 2 versiones más de fallas de origen. En ellas hemos detectado indicios de manipulación de datos. Tan solo en la última edición de fallas de origen, identificamos que 2 de cada 3 fiscalías en México pues, no cuentan con datos precisos y veraces sobre el número de homicidios. Específicamente es lo que nosotros estamos reportando, bueno, identificando, y entonces eso nos llama muchísimo la atención, ¿no? El reporte de fallas de origen también nos muestra los factores que podrían estar explicando estas fallas de origen en el registro. Y con base en nuestro trabajo de campo y de gabinete pudimos constatar, digamos, 3 fallas de origen importantes. Una va desde la posible falta de capacitación al momento de la sistematización de los datos, otra capacidades limitadas de investigación y una intención deliberada de modificar datos. Si bien nuestra experiencia se ha basado en el seguimiento puntual de los homicidios, el problema, como ya se ha mencionado aquí, también se presenta al momento de registrar otros delitos. Por ejemplo, ahorita se me ocurre que las entidades clasifican los delitos contra la libertad personal en la categoría de otros, cuando la norma técnica dice que tenemos que clasificar secuestro extorsivo, secuestro con calidad de rehén, secuestro express, entre otros, ¿no? Como es de suponer, pues cada uno de estos delitos tiene una naturaleza muy distinta, por lo que diseñar políticas de seguridad con información tan poco específica, pues podría ser un error tremendo en lo que estamos cayendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde México Evalúa nos hemos dado a la tarea de revisar y proponer recomendaciones para mejorar la calidad de los datos.
y echar mano de la información que actualmente ya se recopila como una fuente complementaria a la incidencia. Y pues, por ejemplo, identificamos que existen desde luego otras fuentes de información que nos pueden servir para generar estadísticas, ¿no? En primer lugar están las llamadas de emergencia que se reciben mediante el número de 911 y los números locales de atención, y a través de ellas se registran los incidentes en materia de seguridad y algunas faltas administrativas. Y otra fuente muy importante que también creo que estamos echando a veces de lado es los reportes policiales, ¿no? Estos que llenan los policías ante cada hecho delictivo y falta administrativa, y que incluyen los IPHs, las bitácoras y cualquier otro registro policial. Recordemos que en muchos países estos registros son la fuente oficial de incidencia delictiva y no el registro que llega a las fiscalías. Por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan estos datos recabados por la policía para monitorear la incidencia delictiva y con esta base evaluar el desempeño de las autoridades. Esta información es muy útil porque se desagrega a nivel de punto, o sea, podemos hacer análisis georreferenciado, tenemos información sobre el sexo de la víctima, edad, información del agresor, entre otros. Es decir, información muchísimo más precisa de la que contamos actualmente con el secretariado, ¿no? En lugares en donde ya se está generando estas fuentes de información, es importante que se homologuen los catálogos de los CAIES, de los centros de atención para las llamadas de emergencia y los reportes policiales, para que se pueda crear, digamos, una trazabilidad de la información a través de un número único de identificación o una plataforma electrónica en común. Por ello es que me parece pues absolutamente fundamental que desde la sociedad civil centremos y repensemos la reflexión en las implicaciones directas que tienen que los tomadores de decisiones versen únicamente la rendición de cuentas hacia la ciudadanía con base en esta estadística que es absolutamente perfectible, ¿no? Es muy interesante que como sociedad civil sigamos repensando que más allá de hacer estas comparaciones sobre las tendencias, que si ya bajó, que si ya subió, necesitamos salir, digamos, de ese debate y debemos de contar, ¿no?, mejor la historia y buscar información complementaria que nos ayude a tener una fotografía un poquito más completa del fenómeno. Y pues en ese sentido reconocemos obviamente el esfuerzo tan importante que están haciendo organizaciones como Causa en Común o el Observatorio para generar datos propios y no basarnos únicamente en lo que está reportando el secretariado, ¿no? Por eso esta reflexión nos tiene que llevar mucho más allá, nos tiene que llevar a preguntarnos qué otras alternativas existen actualmente para complementar la estadística, esta información se encuentra homologada, qué está pasando con la implementación del sistema multifuente a cargo del CNI, esta iniciativa que tantas veces nos prometieron, qué está pasando realmente, cuándo se van a hacer públicas los resultados del sistema multifuente, cuándo serán públicos los resultados del MORE a cargo de la misma institución, qué mejora en la toma de decisiones se ha tenido a partir de contabilizar mejor con fuentes complementarias, como es el sistema multifuente, o preguntas como qué evaluaciones de impacto se están llevando a cabo actualmente para saber si realmente alguna de las acciones de gobiernos específicas ha repercutido directamente en la disminución de la incidencia delictiva. Creo que la conversación tendría que ir hacia ese sentido, más allá de saber si la curva sube o la curva baja, ¿no? Pues estas y otras preguntas espero que podamos darle respuesta en la ronda de comentarios, y hasta aquí sería mi participación. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, maestra. Muy, muy interesante la reflexión que nos hace sobre modificar estos paradigmas que ya tenemos en torno a las estadísticas de incidencia delictiva. Ahora le doy la palabra al doctor Francisco Rivas para que nos dé sus comentarios, por favor. Muy buenos días a todos, pues un gusto estar con mis compañeros y amigos, y quiero empezar precisamente agradeciéndole este espacio a María Elena, a una persona que tengo el gusto de llamar mi amiga desde hace más de una década y quien admiro profundamente. Quiero decirlo con toda claridad,
si no hubiese habido un trabajo tan profundo hecho por María Elena a lo largo de décadas, la sociedad civil en materia de seguridad probablemente no tendría la profesionalización, alcance que hemos logrado tener. Entonces, María Elena, muchas gracias, pero de la misma forma, pues quiero agradecer a quienes acompañan este panel, porque justamente son personas y pertenecen a organizaciones que han hecho un trabajo muy profundo por entender qué pasa en el país. Creo que la primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿los datos para qué nos sirven? En teoría, los datos nos deberían servir para tomar decisiones, para poder tener evaluación, para tener transparencia y rendición de cuentas, para generar prevención, para generar inteligencia. Lamentablemente, como han expuesto mis compañeros, pues esos datos siguen teniendo debilidades que no siempre permiten tener el alcance que deberíamos tener. Además, pues hay una serie de errores en términos de diseño que son importantes. Por ejemplo, si se supone que los datos oficiales deben servir para poder generar esos elementos de toma de decisión sobre cómo distribuir el gasto en seguridad pública, pues por un lado tenemos datos poco sólidos y por el otro lado, de todos modos, los recursos que destinamos a la seguridad pública son insuficientes y no van a pegar donde deberían estar pegando. Entonces, el primer elemento es: los datos, más allá de su fortaleza, su debilidad, no sirven específicamente para lo que esperaríamos. Quiero empezar haciéndoles una pequeña presentación muy rápida de algo que hacemos en el Observatorio Nacional Ciudadano y que pueden encontrar en nuestra página. En la página del Observatorio Nacional Ciudadano pueden encontrar un área interactiva en donde analizar precisamente esa información puntualmente por entidades, por municipios, en agregado nacional, de los 15 delitos que ahí estamos viendo. Algunos tienen la posibilidad de llevarnos al comportamiento desde 1997, es decir, desde que se empezó a generar la primera estadística. Otros tienen mucho menos tiempo, que se publican y que son claros, como es el hecho del feminicidio. Hay algunos que pueden ser revisados tanto por carpetas de investigación como por víctimas, porque hay un desagregado de las víctimas, y hay otros que pues simple y sencillamente se quedan en carpetas de investigación y se pueden revisar tanto por tasas como por números absolutos. Se pueden hacer comparativas. Y entonces, si este es un insumo, somos la organización que, una vez publicada la información en el Secretariado Ejecutivo, en 20 minutos se actualiza nuestra base de datos y se lanza un boletín a las más de 1,000 personas inscritas en nuestros boletines. Pues evidentemente debemos pujar porque exista una claridad. Esta plataforma permite hacer comparaciones, tablas de variación, etcétera, etcétera, para entender. Pero ahora sí, entrando en materia de cómo se construyen los datos, si me ayudan con la presentación, por favor, podemos empezar diciendo que pues precisamente el tema de la calidad de la información ha sido clave en el Observatorio Nacional Ciudadano. En los últimos 10 años nos hemos dedicado a analizar los datos y hemos encontrado una serie de aspectos fundamentales para entender qué es lo que pasa. Precisamente hace 6 años en el observatorio iniciamos un proyecto que se llevó a cabo en 18 fiscalías, en donde nos dimos a la tarea de entender por qué los datos no lograban tener la consistencia y solidez que los mexicanos necesitamos. La idea, ya sabemos, y de quienes nos hemos dedicado a esto desde hace muchos años, sabemos que estos datos tienen deficiencias importantes, pero lo que nos interesaba era específicamente entender los procesos de registro, de revisión, de validación, la actualización de la información de incidencia delictiva y sobre todo, pues, cómo eran estos usados. ¿Qué fue lo que encontramos principalmente? Que hay un problema significativo en términos, uno, de las competencias que tienen los ministerios públicos a la hora de registrar un delito. Es decir, cuando nosotros vamos a presentar una denuncia frente a un ministerio público, lo que encontramos
pues es que en muchas ocasiones el Ministerio Público desconoce incluso el marco normativo y a veces mal registra, no por una cuestión simple y sencillamente de mala voluntad, sino a veces es precisamente desconocimiento. El otro aspecto es que si bien a lo largo de los años en el Observatorio Nacional Ciudadano y en muchas otras organizaciones hemos invertido muchísimo esfuerzo para capacitar, para publicar los sistemas, para dar a conocer las notas técnicas a través de las cuales se debería de registrar un delito, si hay, insisto, un desconocimiento local. Y hay un desconocimiento, por ejemplo, en el caso de Nayarit o en otros casos en donde Colima, que no registraban los robos a transeúnte, porque en ese momento en su código penal no existía como tal la figura y quedaba en robos y no había forma de desagregarlo. Uno de los aspectos que más nos preocupó es que una vez que el Ministerio Público pone una primera clasificación del delito, no necesariamente existe la posibilidad de revisar adecuadamente qué tan sólido es ese dato. Hay entidades que tienen mesas, hay fiscalías que tienen mesas de revisión semanales en donde están revisando la carpeta de investigación y están viendo si efectivamente el delito fue bien clasificado o no fue bien clasificado. Pero estas son realmente pocas fiscalías del país. La mayor parte de fiscalías tienen nodos de decisión que son absolutamente discrecionales y que no están basados, no están sustentados en manuales de operación, en información específica. Además, el mismo proceso hace que haya pérdida de información en el ejercicio. Alejandro nos recordó precisamente que no solo cuando hablamos de encuestas de victimización, solo se denuncian 10 de cada 100 delitos, sino que se inician carpetas solo en 7 de esos 10 casos, es decir, en 3 de cada 100 casos tenemos un problema significativo de, por algún motivo, la Fiscalía decidió no iniciar la carpeta de investigación, decidió no irse a investigar el delito. Y eso, pues precisamente nos lleva a un problema significativo porque, de nuevo, tenemos una parte de falta de voluntad de las autoridades, pero esta falta de voluntad va más allá de procesos políticos con los que estoy de acuerdo, de procesos que tienen que ver con la voluntad a no presentar condiciones en la entidad tales y como suceden, es decir, tratar de hacer más relativa la violencia o tratar de hacer menos evidente la incidencia delictiva, pero esto en parte se debe también a problemas estructurales. Hemos encontrado falta de tecnología, por ejemplo, las fiscalías adquieren software, adquieren sistemas de informáticos que deberían permitir registrar, pero al ser estos no generados internamente, sino comprados, en muchas ocasiones no empatan completamente con las necesidades de la institución y menos con las transformaciones que van sucediendo. Además, sabemos que la inversión en tecnología tiende a ser una inversión que caduca con mucha rapidez, que requiere de actualizaciones mismas del sistema, y ahí es donde ya las fiscalías no tienen un problema. De nuevo, tenemos falta de capacitación en servidores públicos, tenemos falta de estandarización, tenemos esas decisiones de voluntad política, pero también tenemos una deficiencia de número de personas. En México, por cada carpeta por cada ministerio público tenemos aproximadamente 250 carpetas de investigación. Esto era lo que les decía específicamente referente a los procesos. Hay fiscalías que, como ustedes pueden ver, tienen procesos complejísimos a la hora de definir un delito. Y donde ven esos rombos en color rosa son los nodos de decisión que son absolutamente discrecionales. Y hay fiscalías, como pueden ver en algunos casos, que tienen muchos nodos de decisión discrecionales en donde se investiga o no se investiga un delito y se investiga bajo qué criterio ese delito. Entonces, esa nos lleva a fuga de información. Ahora,
Yo quiero irme a algunos casos particulares en los que también tengo que decir, tenemos que decirlo con toda claridad. Han habido problemas importantes relacionados con la intervención política y las fallas desde el punto de vista de la autoridad. Si pensamos, por ejemplo, en lo que a nosotros como organización nos sucedió, María Elena lo recordará con mucho detalle, al inicio de la administración del presidente Peña fuimos la primera organización en alertar el crecimiento de los secuestros y de la extorsión. En ese entonces, cuando presentamos la información, nos llamaron las autoridades, nos llamó el entonces subsecretario de Normatividad de Medios en conjunto con otras autoridades de todo el área de seguridad y nos pusieron una santa regañiza y una serie de amenazas que estaban dirigidas a que nosotros tomásemos la decisión de dar un paso atrás y decir que no, que nuestros números estaban mal. Nos mantuvimos sólidos ante esto y lo que encontramos fue precisamente que después de la publicación de datos del observatorio, el Estado de México e Hidalgo rasuraron los datos de extorsión y de secuestro. En ese entonces Hidalgo bajó, la Procuraduría de Hidalgo de hace más de 10 años bajó los secuestros, eliminó 24 secuestros de un plumazo y el Estado de México también hizo lo propio, bajó también algo así como 14 secuestros y entonces ya los números no daban. Parecía que nosotros habíamos tenido un error, pero en realidad es que mañosamente la autoridad, después de la presentación de datos, eliminó información para que el aumento no fuese tan significativo como lo que estamos presentando. Y así ha sucedido con Veracruz, así ha sucedido con el Estado de México, ya he hablado de Colima, de Nayarit. Yo recuerdo un foro en donde estuvimos María Elena y yo precisamente y tuve un desencuentro muy fuerte con el entonces fiscal general que ahora está, que es invitado permanente de los penales en Estados Unidos, porque en ese entonces pues nos reportaban una baja en el homicidio doloso que pasó de 65 homicidios por cada 100,000 habitantes a 3 en menos de un año. Y eso pues ni siquiera si fuera Superman lo hubieran logrado. Nunca lograron dar una explicación y eso era pues de nuevo una evidencia que teníamos un problema importante de registros. Ahora, hay categorías que son más propensas a tener problemas de registro. El robo a transeúnte es uno de ellos, no solo por la alta índice de cifra negra, sino porque también pues se presta a pasarlo a través de otras formas. Nosotros hace 4 años tuvimos también un desencuentro, 5 años, perdón, tuvimos un desencuentro con la autoridad capitalina que los robos a transeúnte los estaban pasando hacia otra categoría, hacia que es menos visible, porque lo que estaban haciendo es todo robo de celular, que es uno de los bienes que más comúnmente se roban, pues evidentemente los estaban pasando a esa categoría para disminuir el robo a transeúnte, el robo en transporte público en la estadística oficial. ¿Qué tenemos hoy que sí nos preocupa? Encontramos, y esto lo dimos a conocer el pasado 30 de noviembre cuando presentamos los datos sobre la Estrategia Nacional de Seguridad y los resultados, que específicamente en materia de secuestro sí nos están haciendo una trampa bastante lamentable. Y aquí, por ejemplo, las fiscalías no han podido dar una explicación, es decir, se dice que a partir de 2019 hay una caída, después de un pico importante que hubo de secuestros en 2019, una caída en los secuestros. Sin embargo, lo que encontramos es que hay otras formas, otros delitos que atentan contra la libertad personal que ha crecido en la misma magnitud en la que el otro delito ha disminuido. Informalmente alguien nos dijo que es porque todos los secuestros express y los secuestros no extorsivos, por ejemplo, las privaciones de la libertad que se dieron en el marco de las elecciones pasadas, donde nosotros como observatorio analizamos la violencia electoral, los delitos electorales y la violencia por condición de género, tenemos evidencia que específicamente en el corredor del Pacífico, pero Michoacán es uno de los estados clave, hubo privación de la libertad de personas, de integrantes de partidos políticos de oposición. La delincuencia organizada actuó en favor de Morena y
literalmente impidieron, privaron de la libertad a otras personas. Ese tipo de privaciones ilegales de la libertad las están pasando a esta categoría y están solo dejando los secuestros extorsivos, y ni siquiera todos en la categoría precisamente de secuestro, a pesar de que la ley dice que tanto un secuestro express como un secuestro que no es extorsivo, pero que tiene determinadas condiciones en la privación de la libertad, debería de ser registrado bajo la misma estadística. Quiero cerrar precisamente diciendo que entre los aspectos que debemos mejorar es precisamente las competencias y capacidades de las fiscalías locales. ¿Para qué? Para que se pueda adecuadamente atender al ciudadano. El problema no es si tenemos buenos o malos registros, el problema principal es que la atención al ciudadano es una atención absolutamente deficiente. Y eso, pues evidentemente, de nuevo, se puede observar en la estadística, pero no es privativo de la estadística, es un problema mucho más profundo. A lo largo de los últimos años hemos hecho más de 20 encuestas de victimización. La que hicimos, por ejemplo, en la Ciudad de México fue la más grande hecha por una organización de la sociedad civil en el mundo, y coincide con los hallazgos de las encuestas de victimización de INEGI. El principal problema por el cual el ciudadano no denuncia es porque considera que es una pérdida de tiempo. Y la verdad es que hoy es cierto. Ir a denunciar lamentablemente es una pérdida de tiempo porque hay una deficiencia en la atención de los ciudadanos. Y quiero ser insistente en esto, no es nada más un tema de mala voluntad del servidor público en lo individual, es precisamente una falta desde lo institucional, desde lo sistémico, de cómo están las organizaciones, y por lo tanto, pues de nada nos sirve pulsar por una mejor estadística si no nos concentramos en saber que el fin de la estadística debe ser la atención a la víctima, el acceso a la justicia a la víctima, la reparación del daño, la construcción de inteligencia y la rendición de cuentas de las autoridades. De nuevo, María Elena, muchísimas gracias por este espacio y a Causa en Común por el esfuerzo que hace. Muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí algunas. Las menciono, a ver, entre ustedes deciden a alguien que quiera contestar. Pregunta a Fernando Velázquez, reportero de Noticieros en Línea y Periódico Correo: que León concentre tal cantidad de carpetas de investigación por narcomenudeo, ¿implica que hay una efectiva tarea de las autoridades locales o se está tipificando de manera errónea el delito? Y en ese sentido, la siguiente pregunta sería si en Guanajuato la cifra de mujeres víctimas de homicidio culposo es 42% mayor en comparación respecto al segundo lugar. ¿Esto podría representar un intento de maquillar la cifra de homicidios dolosos de mujeres en ese estado, o cuáles pudieran ser las explicaciones? No sé si yo puedo intervenir en esta pregunta específicamente para el tema de narcomenudeo. Nosotros hemos hablado con varias fiscalías y al haber hoy una ausencia de trabajo por parte de la Fiscalía General de la República, hay que recordar que todos los meses la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, antes el subsecretario Ricardo Mejía, que ahorita se encuentra fuera de la Secretaría porque está haciendo proselitismo para el voto en favor del presidente, pero antes el doctor Durazo, hoy gobernador y en ese momento secretario, nos han hablado de una caída sistemática de las carpetas de investigación en lo federal, presumiéndolo como una evidencia de menos delitos. En realidad es eso, es una caída de carpetas de investigación en lo federal porque la Fiscalía General de la República pues está destinada a las venganzas, las vendetas personales de su fiscal o a la acción en contra de personas políticas adversarias a este régimen. Pero pues los estados no tener las competencias legales
legales para poder actuar y al tener la necesidad de combatir la delincuencia organizada, se están yendo por un tipo penal que es el que tienen, que es el de narcomenudeo, que como sabemos pues es un delito que se genera en el sexenio de Calderón para transferir parte de la responsabilidad de, ahora sí, de luchar contra el narcotráfico a los estados. Entonces, no necesariamente es una mala noticia el que tengamos más carpetas de investigación por narcomenudeo. Puede obedecer a un trabajo efectivamente de alguna autoridad responsable que efectivamente está yendo contra el vendedor último. Puede ser el uso que hay los estados para combatir a los grupos de delincuencia organizada que se van por este tipo, que es lo más fácil. Ahora, lamentablemente también sabemos que en muchos casos el narcomenudeo en realidad pues son detenciones de usuarios, del usuario último o del pusher que tiene consigo un gramaje de droga superior a lo que está autorizado o una droga que no esté hoy todavía regulada. Entonces, puede significar varias cosas, no necesariamente son malas noticias, sino pues habla precisamente de las deficiencias de un sistema. Muchas gracias. Sobre el feminicidio, no sé si a alguien de nuestros panelistas le gustaría ahondar. Bueno, también si puedo intervenir sobre lo de feminicidio. A ver, el problema del feminicidio consiste en algo. Uno, investigar un feminicidio, lo que dice el protocolo es que todo delito, todo homicidio violento en contra de mujer se debe iniciar bajo el protocolo de feminicidio. Es decir, todo homicidio doloso cometido debería de ser investigado como un feminicidio, incluso culposo, en donde hay un exceso de violencia, podría recaer dentro de esta investigación. Y una vez que se define la diferencia, o sea, se empieza a analizar el delito, se empieza a ver, pues bueno, hay o no hay signos de tortura, hay o no hay algún tipo de tema específicamente sexual, hay o no hay una historia previa de violencia, hay o no hay una exhibición del cuerpo en la vía pública. O sea, hay una serie de aspectos que se deben analizar. Una vez que estos se analizan, se debe distinguir entre la clasificación de un homicidio doloso de mujer a la de un feminicidio. Yo creo que el primer problema, insisto, es que no están cumpliendo con el protocolo. El segundo es que no tienen las capacidades, las competencias para investigar adecuadamente, porque de nuevo hay una carencia de peritos, los procesos son procesos que no funcionan. Y el otro aspecto es que el feminicidio, como el secuestro en particular, son delitos que tienen un impacto social muy importante, y por lo tanto ahí sí es posible identificar muchos casos en donde la autoridad opta por no clasificarlos adecuadamente por una mala voluntad política, es decir, por el interés y el deseo de no mostrar al Estado en las condiciones tan graves en las que está. Perfecto, si me muchas permite, gracias. Angélica, quiero agregar algo a lo que ya aquí mencionaba acertadamente Francisco. En el tema del feminicidio, todos los homicidios contra mujeres deberían de iniciar por ser feminicidios. Y cuando ya sepan que no fue, entonces reclasificarlo como homicidio doloso o culposo en algunos casos. Pero todos deberían de iniciar como feminicidios, porque si no pasa esto, que las autoridades por términos políticos se hacen tontos y entonces no nos lo ponen como feminicidio. Es todo. Perfecto, muchas gracias, María Elena. Vamos a checar otra pregunta. Esta es directamente para el doctor Carlos Vilalta. ¿Qué tipo de incentivos políticos considera que deben implementarse para mejorar las burocracias administrativas y qué tipo de actores deben impulsarlas? No me escucho. Doctor Vilalta, ¿me escucha? Creo que ya no lo tenemos en el panel.
Ok. Pero si quieres pasamos a aquí veo otra pregunta. Dice, hablaron que el 65% de las fiscalías de México ocultan homicidios. ¿Podrían explicar este subregistro? Le damos eso. Por favor, adelante. Bueno, específicamente en el reporte de fallas de origen mencionamos que 2 de cada 3 estados presentan anomalías en la estadística específicamente de los homicidios. Estos lo pudimos constatar a través de 4 pruebas estadísticas y con base en estas 4 pruebas estadísticas hicimos un índice de confiabilidad de la estadística criminal, es decir, donde encontrábamos ciertas anomalías que tienen sus hipótesis y sus supuestos, identificábamos cuáles se salían, digamos, del rango, y entonces con base en esa clasificación hacíamos un ranking para identificar cuáles son las entidades que están teniendo mayores problemas para la confiabilidad de la estadística criminal, y en ese sentido identificamos para el año, para el ISEC 2020, que Tamaulipas, Tabasco y Guanajuato eran 3 de las fiscalías que contaban con más anomalías y discrepancias en cada uno de estos elementos que suponen pues cada uno de estos 4 factores, ¿no? Entonces, si gustan revisar el documento, con mucho gusto podríamos hablar al respecto. Muchísimas gracias, Magda. Nos comenta Carlos que el doctor Carlos que se fue la luz. No sé si de todos modos quisiera responder o le canalizamos la pregunta directamente. Mientras, en lo que nos contesta él, tendría también otra pregunta para... Angélica, ya regresó el doctor Carlos Vilalta. ¿Sí? Por favor, perfecto. Carlos. Entonces, doctor, le comentaba que la pregunta para usted dice, ¿qué tipo de incentivos políticos considera que deben implementarse para mejorar las burocracias administrativas y qué tipo de actores deben impulsarlas? Sí, muy bien, gracias por la pregunta. Ahí Francisco estaba comentando algo muy, muy importante, y era este problema de falta de tecnologías, falta de capacitación, etcétera, que limitan a estas burocracias estadísticas a poder hacer bien su trabajo, sin lugar a dudas. Ahora, lo que provoca esa falta de tecnologías, de capacidades, de personal, es precisamente la voluntad política de poner recursos en esas partes de, digamos, de la maquinaria burocrática para lograr que hagan mejor su trabajo. Los encargados directamente de, a mi parecer, de que pudieran mejorar esas condiciones en estas oficinas de, digamos, de captación de datos y últimamente de reporte de datos al Secretariado Ejecutivo, porque el Secretariado Ejecutivo al final lo que hace es reportar lo que se les ha dado a él al Secretariado, serían obviamente en primer lugar los gobernadores, no es necesariamente el gobierno federal, sino los gobernadores de los estados, los fiscales y los secretarios de seguridad pública. También quiero recalcar lo que comentaba Francisco al respecto en este estudio que hicieron muy detallado de procesos, es que en muchas ocasiones se va perdiendo la información o no se va contabilizando bien la información porque precisamente no hay un interés, no están empujando las burocracias a que hagan estos reportes de manera, digamos, confiable. No hay un interés, digamos, o cuando lo hay político, de o reportar los datos cuando las cosas van bien o simplemente no reportarlos cuando van mal, porque pues los dejamos como si fueran una falta de validez y de confiabilidad propia de la naturaleza. Entonces, en primera instancia, evidentemente son los gobernadores y el grupo cercano, que serían en este caso los secretarios de Seguridad Pública, pero también obviamente las fiscalías, los encargados directamente de poner los recursos en estas oficinas para mejorar los sistemas
de estadística. No veo cómo podamos tener, digamos, un encadenamiento entre causas y efectos correcto si no ponemos primero una voluntad política que esté empujando la carreta de la oficina que se encarga de, pues de compilar esta información. No es una labor tampoco, me parece, de la sociedad civil el estar reportando continuamente por qué fallan las estadísticas y por qué fallan las estadísticas y por qué fallan y vuelven a fallar las estadísticas. Me parece que la labor de la ciudadanía de manera conducida, organizada, sería precisamente a la par de estar reportando estos súbitos cambios que nos llevan a tener sospechas al respecto de la calidad de la información, sino cómo estar presionando a los agentes y tomadores de decisión para que mejoren estas estadísticas. Simplemente un minuto más voy a tomar para hacer una aclaración. También es cierto que en México, al menos el caso de México, pero también lo extendería a toda Latinoamérica, ha mejorado considerablemente la calidad de la información estadística, en donde, por cierto, también la sociedad civil, y por eso enfatizaba la importancia del factor de la demanda ciudadana, ha sido clave. Pero en lo que hemos mejorado ha sido precisamente en las encuestas de victimización, en donde no necesariamente participan decisiones políticas. Hemos reducido de alguna manera el error estándar de nuestras encuestas de victimización, pero seguimos teniendo estos problemas de confiabilidad en lugares en donde ya el error no es aleatorio, sino que es sistemático, que son los registros administrativos. Entonces, para dar respuesta directa, pues obviamente los tomadores de decisión, los primeros serían los gobernadores y secretario y fiscal. Serían los encargados de empujar esto y poner propiamente los recursos ahí, o sea, cuando hablamos de voluntad política se ven los pesos. Entonces, la voluntad política está correlacionada con los recursos que pongamos en cada problema. Eso es lo que debe de empujar la mejora de la calidad. ¿Y se puede mejorar? Sí. ¿Se ha mejorado? Sí. Pero dista mucho camino por hacer. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Ahora terminamos esta ronda de preguntas y respuestas y le doy la palabra a la presidenta de Causa en Común, a María Elena Morera, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos. Agradezco especialmente a nuestros excelentes ponentes que tuvimos el día de hoy, Alejandro Ope, Carlos Vilalta, a Magda y a Francisco Rivas, así como a todas y todos quienes nos han seguido en este foro por Facebook. Hablar de estadísticas siempre es un reto porque a pesar de que a menudo se escucha que los números hablan por sí mismos, Mark Twain decía que hay tres clases de mentiras. Las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Y es que los números tienen la capacidad de ser usados de distintas maneras, más aún ahora que se han vuelto la forma, digamos, entre comillas, objetiva de analizar el estado de las cosas. Y en este caso, para medir, por supuesto, los temas de inseguridad y de violencia como lo estamos haciendo en este foro. Y la eficacia de los gobiernos, tanto el federal como el local, pues nos dejan mucho que decir. Ya como nos comentaba Carlos Vilalta, sí es un tema de ganas de los gobernadores y del gobierno federal, sí es un tema político el que podamos tener mejores prácticas y mejor forma de denunciar en nuestro país. Y además, porque los números de las denuncias que reportan las instituciones, como ya dijimos, ni reportan todos los números, ni tampoco a veces son tan confiables, como lo estamos viendo en las cifras que no audita el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que le corresponde auditar, y las cifras que nos mandan las fiscalías estatales. Por eso decimos que además del subregistro por falta de denuncia, algunos números podrían indicar manipulación y ocultamiento de información, como aquí nuestros ponentes excelentemente lo han expuesto. Y por ello es que Causa en Común se da la tarea de visibilizar problemas, anomalías en los datos oficiales y de los registros delictivos. No podemos probar que existan manipulaciones intencionales, pero sí podemos dejar sentado diversos casos que llevan inevitablemente a la suspicacia.
Como ya vimos en el foro, hubo estados que registraron muy pocos delitos de alto impacto, otros que tuvieron lapsos cortos de caídas enormes en los registros, mientras que otros estados pueden estar reclasificando los delitos, como por ejemplo el delito de extorsión o el delito de secuestro, y los van pasando de delitos graves a menos graves. Desde luego, debemos dejar un espacio para que algunos datos simplemente sean atípicos y, ¿por qué no?, también para reducciones reales en algunos de los delitos, sobre todo tomando en cuenta los efectos de la pandemia. Sin embargo, algunos números son tan extraños que no podemos descartar que a la cifra negra, además por la falta de denuncia, se sume también, por supuesto, una mano negra. ¿Qué se puede hacer frente a este escenario con ciudadanos que estamos desilusionados y con autoridades incompetentes y quizás tramposas? Desde Causa en Común hemos propuesto detener y revertir una aceleradísima militarización que significan enormes riesgos del país y que además no nos están resolviendo ni nos van a resolver nuestra crisis de inseguridad. Y esto lo menciono una y otra vez porque estamos convencidos que la militarización no es la salida para nuestros problemas. De manera complementaria, por supuesto, no dejaremos de insistir en que debemos de rescatar con apoyos presupuestales a las policías locales y a las fiscalías. Además de los temas institucionales, hemos propuesto iniciar una campaña masiva que invite a denunciar todos los delitos. Sé que es un engorro ir a las fiscalías a denunciar, sé que perdemos tiempo, pero también estoy segura, y lo digo por propia experiencia, que cuando uno denuncia un delito, sobre todo los delitos graves, por lo menos existe una posibilidad que estos criminales sean detenidos y no le hagan daño a otros. Me parece que esa es una razón suficiente para que todos nos animemos a ir a denunciar. También hemos propuesto, por supuesto, multiplicar los mecanismos y canales de denuncias para que estos sean entendibles y accesibles para todos. Pensamos igualmente importante que se ofrezca acompañamiento y apoyo especial a quienes lo necesitan para presentar sus denuncias, en particular a personas en condiciones vulnerables, como las mujeres y los niños. Desde luego también es necesario brindar capacitación a los funcionarios encargados de recolectar la estadística de incidencia delictiva y establecer mecanismos de supervisión, detección y sanción para aquellas autoridades que brinden información incompleta, manipulada o falsa. De esta manera, y con más denuncia, con mayor profesionalismo institucional, que como bien ya lo señalaba Francisco, estamos muy lejos de tenerlo, pero es posible. Y también necesitamos más profesionalismo para acercarnos precisamente a la realidad que debemos entender para poder atender. Se deben incluir otras formas de recopilar información de forma complementaria, como ya lo dijo Magda, por ejemplo, con las llamadas al 911, que deberían de estar reportadas como denuncias, y reportes a los reportes que tienen las policías. Coincido con Alejandro y Carlos, no habiendo incentivos políticos, debemos encontrar también otras formas de medir a la autoridad. Ante todo, es importante que la ciudadanía, las autoridades, la academia, las propias organizaciones, entendamos mejor que un mayor y mejor registro no es un sinónimo de un peor gobierno. Al contrario, un gobierno que hable con la verdad y sepa explicar el camino de la construcción de instituciones confiables sería el mejor gobierno. En Causa en Común, y aquí creo que hablo por todos nuestros invitados, creemos que solo viendo con claridad la realidad y entendiendo ciertos temas como asuntos de Estado, más allá de partidos y de elecciones, es que podremos vislumbrar escenarios de seguridad y de justicia que tanto le urgen a México. Muchas gracias a todos ustedes por participar, especialmente a nuestros ponentes. Muy buenos días. Muchísimas gracias, María Elena. También un agradecimiento a todos nuestros ponentes. Esperamos poder contestar las preguntas que se quedaron pendientes ya de manera directa. Y pues bien, entonces con esto concluiríamos ya este foro. Esperamos que puedan consultar el estudio completo en la página de Causa en Común.
Y también este foro va a estar disponible en YouTube más adelante para que lo puedan ver de manera sincrónica. Y sobre todo invitarlos a seguir las redes sociales de Causa en Común, donde también estamos difundiendo información obtenida de estos informes y del informe de incidencia delictiva bimestral que recientemente se publicó. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya nos veremos en el siguiente foro de Causa en Común. Gracias.